Adiós. Qué bueno. Hola. Hoy vamos a ver el canon bíblico, ¿sale? Está. Y o a ver qué tanto alcanzamos a aventajar, porque ya es nuestra penúltima clase de introducción a la Biblia. Ya mañana terminamos, si Dios quiere. Así que vamos a pedirle a Dios que ahorita se empiecen a agregar todas las demás señoras. Mira, esto no brinca. Ya brincó. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, aquí está, aquí está. Listo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos del Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues tiene que haber reglas en todo lugar, en toda empresa, en cualquier tipo de donde hay personas, tiene que haber ciertas reglas para que todos vayan caminando igual. Hoy precisamente el Señor en el Evangelio nos invitaba a tener unidad, que fuéramos uno como Jesús y el Padre son uno. ¿Y cómo ser uno? Teniendo un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón. O sea, tener los sentimientos de Cristo, pensar como Cristo y tener el corazón de Cristo en nuestra vida. O sea, el corazón de Cristo es, ya lo conocemos, misericordioso, no juzga, siempre perdona y hace a los demás lo que Él quiere que le hagan a Él. Ese es el corazón del Señor Jesús. El sentir de Jesús es que se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Y el canon de la Sagrada Escritura es para eso, para que todos en la iglesia tengamos un mismo camino de encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque en los primeros siglos, pues cada quien iba leyendo lo que quería, y hubo muchas divisiones. Y nosotros lo vemos en la Sagrada Escritura, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que tienen que ponerse ciertas reglas, un canon para todos los que estaban empezando el seguimiento del camino de Jesús. Y este canon es la lista oficial de los escritos que la iglesia ha reconocido como inspirados. Ayer ya veíamos qué es la inspiración. Ayer veíamos que la inspiración es aquella luz y fuerza que el Espíritu de Dios comunica a los autores para que pongan por escrito todo y solo lo que Él quiere, de tal forma que lo consignado en los escritos será verdaderamente palabra de Dios y palabra humana. La inspiración es como un influjo sobrenatural de Dios en el interior del escritor humano sobre sus facultades. La primera es la inteligencia para ayudarle a enjuiciar correctamente lo que habría de escribir y en la voluntad para moverle a escribir los mensajes que Dios quiere transmitir a los hombres. Eso es la inspiración divina. ¿Y qué significa inspirado? Lo hemos visto en el número 1 de este mismo capítulo, citado precisamente que al respecto dice el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica llegó a considerar como la Biblia, es decir, el conjunto de libros inspirados por Dios para nuestra salvación, a la versión al latín que se hizo en el siglo IV a, por San Jerónimo, una versión a la que la Iglesia llama la Vulgata o la Popular, se llaman los primeros libros canónicos, ya regla oficial. Y es una palabra, la palabra canon es una palabra griega que significa caña, vara o regla de madera que se utilizaba para medir. En el lenguaje religioso se designa la regla de norma o conducta de vida. Así que con el término canon bíblico se designa el conjunto de escritos inspirados por Dios que forman parte de la Sagrada Escritura.
recibidos así por la iglesia y considerados como normas de vida para su fe y sus costumbres. ¿Por qué no se piensa igual en la iglesia, Katia? Porque no todos leemos la Biblia. A veces nosotros tenemos conceptos de, pues, del grupo básico, del señor cura, pero por eso hay divisiones en la iglesia, porque no tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón, porque no tenemos de base la Sagrada Escritura. Esto es algo muy importante. A las primeras comunidades cristianas, nosotros lo hemos visto a lo largo de la Pascua, que ya estamos en los últimos 2 días de la Pascua, que todos tenían un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón, y todos lo tenían en común. ¿Por qué? Porque todos pensaban, sentían y tenían el mismo corazón de Jesús. Para eso es el canon en la iglesia. Pero mientras en la iglesia no estudiemos la Sagrada Escritura, pues va a seguir habiendo todos estos conflictos que vemos. Como te mencionaba, Katia, en las primeras comunidades cristianas, que unos decían que los que no eran judíos se tenían que circuncidar y cumplir toda la ley de Moisés, otros decían que no, y por eso se pone ahí las primeras normas para un canon bíblico en el primer concilio de Jerusalén. ¿Y cuáles son los criterios para la canonicidad de los libros bíblicos? La canonicidad es su relación con Jesucristo y con la comunidad apostólica. O sea, que Jesús haya hablado sobre algún libro del Antiguo Testamento o que los apóstoles lo mencionen. Por ejemplo, fíjense que ayer o antier veíamos que nosotros tenemos 46 libros del Antiguo Testamento y que los hebreos nada más tienen 39 libros del Antiguo Testamento. Los hermanos separados, o sea, allá con Martín Lutero, con Calvino, ellos nomás también en su Antiguo Testamento también nomás tienen 39 libros. Los hermanos ortodoxos, que ellos, la diferencia es que no tienen al Papa como dirigente. Ellos sí tienen 46 libros del Antiguo Testamento y nosotros tenemos 46 libros porque veíamos nosotros que nosotros tenemos una Biblia que se llama la Biblia de los 70 del Antiguo Testamento, que fue una Biblia que se tradujo del hebreo al griego y que es la que nosotros tenemos en nuestro canon bíblico. Y por eso hay mucha discrepancia en lo que ellos creen y en lo que nosotros profesamos. Y nosotros, ¿por qué tenemos esos 7 libros que están escritos en griego? Por esa razón, porque Jesús o la comunidad apostólica los tocan en su enseñanza. Y ahí tienen el punto B, el hecho de que los apóstoles lo mencionen, lo cual quiere decir que lo tenían por inspirados. Otro tanto hacen los padres de la iglesia y escritores antiguos. Pues esos son los dos criterios para el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son los criterios para admitir como inspirados los libros del Nuevo Testamento? El primer punto es que tengan origen apostólico o que sean de la generación de los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, aunque Marcos no es discípulo de Jesús directamente, pero es escrito en la época de San Pedro. Y sabemos que Marcos era secretario de Pedro y también fue secretario de San Pablo. ¿Y por qué tenemos a Lucas como evangelio canónico? Si San Lucas no fue apóstol ni discípulo de Jesús, es más, ni lo conoció, porque él es uno de los apóstoles discípulos de la segunda generación, ya después del año 70. Jesús, acuérdense que muere en el año 30. ¿Por qué? Porque es el evangelio de San Pablo, ¿sale?
Otro punto, que sean libros de lectura pública al interior de las comunidades cristianas, o sea, el uso litúrgico. Así como nosotros tenemos la liturgia, ciclo A, ciclo B, ciclo C, también los judíos tenían un ciclo litúrgico. Ellos en las sinagogas también tenían sus ciclos y tenían sus épocas en que a veces se leía a los profetas, a veces se leía la Torá, un salmo siempre se rezaba o se cantaba, pero tenían épocas, temporadas, lo voy a decir de una manera muy singular, como nosotros que tenemos nuestro misal diario, los que tenemos el misal diario, también ellos tenían así su misal acomodadito. ¿Cuáles lecturas tocan hoy? Así el pueblo judío también, y en la iglesia también se empezó a usar ese ciclo litúrgico ya con las enseñanzas de los apóstoles. Acuérdense que el primer evangelio que se escribió fue en el año 65, que es el evangelio de San Marcos. Luego, posteriormente, siguió el evangelio de Mateo, enseguidita el de Lucas y al último el evangelio de Juan. Pero de todos estos, antes de ponerlos por escrito, ya había narraciones orales que se iban repitiendo y que algunas personas de las primeras comunidades cristianas empezaban a tomar notas. A unos les gustaban las parábolas de Jesús, a otros, por ejemplo, los milagros de Jesús, a la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección del Señor Jesús, y así a todos esos escritos, pues se iban compartiendo en todas las primeras comunidades cristianas, católicas, que estaban a cargo de uno de los apóstoles. Por ejemplo, Roma estaba a cargo de Pedro. Antioquía estaba a cargo de Pablo y de Lucas. Y así, cada apóstol tenía una comunidad y San Juan, el evangelista, Éfeso. Ahí es donde él tenía su comunidad, donde él enseñaba, donde él era, por decir, el obispo. Y entonces a todo esto a, se ponían de acuerdo y decían, ahora vamos a leer esto, esta semana esto, y se fue haciendo la liturgia como la tenemos en la actualidad. Y otro punto muy importante para admitir como inspirados los libros del Nuevo Testamento es que tengan coherencia con el resto de la doctrina de toda la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es el mensaje de toda la Sagrada Escritura? Que Dios es amor, que Dios mandó a su Hijo para perdonarnos y que lo que quiere de nosotros es nuestra conversión. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sale? Y si dice otra cosa, entonces no podía ser tomado como inspirado por Dios. Y por eso nosotros vemos que hay muchos libros que son libros que se llaman libros apócrifos que nosotros no tenemos en la Sagrada Escritura, que luego lo veremos más adelante. Si Dios nos lo permite, un día les voy a compartir cuántos, para que vean cuantísimos libros apócrifos hay. El canon de la Sagrada Escritura dice que no todo lo que brilla es oro. Hemos dicho que al comienzo que la Biblia no es un libro, sino toda una biblioteca de enorme variedad. También hemos dicho que esos libros fueron apareciendo en el transcurso de más de 1000 años, desde antes del siglo X antes de Cristo hasta finales del siglo I después de Cristo, y que algunos de ellos y hasta todo el conjunto pasaron varias veces por refundiciones y revisiones generales, por lo menos 4 veces. A pesar de toda esta historia de revisión, refundiciones y paso por distintas manos, la Iglesia reconoce esa colección de escritos como inspirados por Dios, hayan sido quienes hayan sido los redactores concretos. La Iglesia reconoce el resultado final, es decir, cada uno de los libros, como lo dejó la última mano, como inspirado por Dios, y no en cualquier forma, sino en forma de que cada uno de esos libros contienen sin error cuanto afecta a nuestra salvación. Así lo dice el Concilio Vaticano II. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Eso es precisamente el canon, para que todos ustedes y yo
tengamos un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón. ¿Sale? Para eso es el canon. Y vuelvo a tocar lo que tocamos al principio, Katia. Por qué a veces la gente piensa diferente en la iglesia? Porque no todos tenemos el mismo canon. Porque muchas personas nunca han leído la Biblia, porque muchas personas no van a un curso bíblico. Y antes, fíjense, ¿eh? Las primeras comunidades cristianas, para poder bautizar a alguien, tenía que ir 3 años a la Eucaristía continuamente, o sea, todos los domingos. Y en esos 3 años les enseñaban toda la doctrina que hay en la iglesia. ¿Para qué? Para que todos tuvieran un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón. Y a la hora, las personas que no estaban bautizadas no podían estar en la segunda parte de la misa. Ustedes saben que en la misa hay dos partes. La primera parte es cuando se nos da el pan de el pan de la palabra. Y la segunda parte es cuando se nos da el cuerpo de Cristo. Y a las personas que no estaban bautizadas, cuando se acababa la enseñanza, la proclamación de las lecturas, el yo confieso todo, que se pedía perdón, que se daba gloria a Dios, ya les decían, para la otra semana aquí los esperamos. Y ellos solamente se podían quedar cuando ya eran bautizados, porque todos los bautizados, fíjense, todos los bautizados tenían que comer el cuerpo de Cristo, todos, sale sin excepción alguna. Y por eso tenían un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón. Si ustedes y yo nos fijamos, a veces en nuestras parroquias donde vamos a misa, mucha gente se queda sentada a la hora a la hora de la comunión. Ellos ya no participaron del pan del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cómo va a haber unidad entre los cristianos? Por eso es importante el canon bíblico. Pero ya sabemos nosotros que por páginas anteriores que en la época de Jesús corrían muchos escritos entre el pueblo judío como palabra de Dios y que sin embargo ahora no son admitidos como inspirados, ni por los judíos ni por los cristianos, sean católicos o no. Se les llama libros apócrifos en el catolicismo. Tenemos un relato del famoso historiador judío Flavio Josefo, que a fines del siglo primero de la era cristiana nos dice cómo se pensaba en esa época entre los judíos acerca del montón de libros que corrían entre el pueblo como inspirados. Dice, desde Artajerjes hasta nuestros días, todos los sucesos han sido narrados, pero no se da a esos escritos el mismo crédito que a los presentes, puesto que no ha habido sucesión continua desde los profetas. Y por eso nosotros en la iglesia, desde Pedro hasta León XIV, tenemos las mismas enseñanzas. ¿Por qué? Porque Jesús puso a Pedro, a Santiago, a Juan, a los apóstoles, la semana pasada que nosotros veíamos en la ascensión del Señor, y vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he enseñado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, buenas tardes, es muy importante el canon en la iglesia, ¿vale? Es muy importante este canon bíblico en nuestra Santa Madre Iglesia. Así que vamos a pasar al siguiente punto. No sé si tengan alguna pregunta sobre el canon bíblico que hemos visto hasta hoy. Bueno, el que callo otorga, ¿sale? Ofe, Ángela, Margarita, señora María, que yo creo que la sacó en internet. Ahorita vuelven a entrar. Pero ahora vamos a ver qué es la hermenéutica bíblica, ¿va? Ahí voy a transmitirles qué es la hermenéutica bíblica. Ahora vamos a este punto de qué es la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es para saber cómo interpretar la Sagrada Escritura. No es fácil leer el conjunto de libros al que llamamos canon bíblico Biblia,
puesto que son textos antiguos que nos han sido transmitidos y necesitamos tener algunos criterios para interpretarlos. Ocupamos hacer lo que se llama hermenéutica o interpretación del texto. El término hermenéutica viene del verbo griego hermeneu, que significa interpretar. Por lo tanto, se llama hermenéutica bíblica a la ciencia que estudia con principios y reglas la interpretación correcta de un texto bíblico, poniendo de manifiesto en cada pasaje el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Y precisamente en el catecismo de la iglesia, pues ya sabemos cuáles son los criterios hermenéuticos para interpretar bien la Sagrada Escritura. Acuérdense qué quiso decir el autor sagrado en su época, qué estaba pasando, qué va a cambiar en mi vida, qué quiso decirme el autor sagrado, qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto. Y si todos siguiéramos estos principios hermenéuticos a la hora de leer, interpretar y vivir la Sagrada Escritura, todos tendríamos un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón. Para eso la hermenéutica bíblica. No, no, no para que todos pensemos igual, sino para que todos tengamos el mismo criterio de interpretación de la Biblia. Eso es lo que hace la hermenéutica bíblica en la vida de nosotros. Pero desgraciadamente, como les digo, a veces no tenemos esa gracia de ponernos a investigar, a leer la Sagrada Escritura. Y ahorita les voy a enseñar los principios de la Sagrada Escritura sobre esto que les digo de cómo interpretar la Sagrada Escritura desde el catecismo de la iglesia, ¿sale? Pero se los voy a, aquí se los voy a poner y ya ustedes luego en su catecismo de la iglesia, si gustan, lo pueden buscar y leer. Miren, a partir del punto 74 del Catecismo de la Iglesia, es lo que hemos visto hoy, la transmisión de la revelación divina. ¿Cómo se fue transmitiendo la revelación divina? Primero por la tradición apostólica, que después de la tradición apostólica viene la predicación apostólica y luego continúa en la sucesión apostólica, que es cuando Pedro, luego de Pedro viene Cleto, Lino, que son los primeros papas, y luego ya viene la revelación entre la tradición y la Sagrada Escritura, que son dos de las columnas que tenemos donde está nuestra fe como Iglesia Católica. Acuérdense, la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Y también tenemos ahí tenemos las tradiciones eclesiales, que es el magisterio de la iglesia. ¿Y a quién le fue dado el depósito de la fe? Pues a nuestra Santa Madre Iglesia, porque Jesús le dice a Pedro, el domingo nosotros lo escuchamos que les dice a los apóstoles, vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he enseñado y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí en el número 85 se nos empieza a hablar en el Catecismo de la Iglesia sobre el magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Y el magisterio de la iglesia, de ahí emergen todos los dogmas de fe que tenemos. ¿Cuántos dogmas hay? Ahorita no me pregunten, pero los dogmas los tenemos en el credo. Ahí están todos los dogmas que creemos. Y de la Virgen son 4 dogmas. Y sobre el sentido natural de la fe, nos habla del 91 al número 100. Y ahora, para interpretar bien la Sagrada Escritura,
nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, al Catecismo de la Iglesia, que es el artículo 3, y aquí ya empezamos. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Acuérdense, toda la palabra del Antiguo Testamento y toda la palabra del Nuevo Testamento, la del Antiguo Testamento nos anuncia a Cristo y la del Nuevo Testamento nos revela a Cristo. Y voy a ir aquí, aquí ya tienen, aquí ya hemos visto las inspiraciones, lo que hemos visto nosotros en en estas clases que hemos estado viendo, pero les quiero mostrar quién es el auténtico intérprete de la Sagrada Escritura. Es el Espíritu Santo, pero para que tú y yo tengamos el Espíritu Santo tenemos que estar en comunión con la iglesia. Si tú y yo no comulgamos, no estamos en comunión con la iglesia. ¿Sale? Si tú y yo no vamos a recibir el cuerpo de Cristo, no estamos en comunión con la iglesia. Tenemos que comulgar para estar en comunión con la iglesia. Por eso se llama comunión. Y aquí a partir del número 115 nos habla el sentido de la Sagrada Escritura, de lo que yo les he hablado, de que primero tenemos dos formas de interpretar la Sagrada Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Por ejemplo, si dice que Jesús le dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ahí dice, eso dice la Sagrada Escritura, entonces Jesús con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5,000 personas. ¿Sale? Pero viene otra forma de interpretar el sentido de la escritura, que es el sentido espiritual. Hoy en la iglesia, ¿cómo podemos darle de comer con 5 panes y 2 peces a tanta gente que anda por ahí? ¿Verdad? Pues enseñando a compartir a todos lo que tenemos. Esas son para eso sirve la hermenéutica bíblica. ¿Sale? Nomás los quise llevar al catecismo de la iglesia para que vean qué importante es leer el catecismo de la iglesia. Ya luego más adelante, si Dios me da vida, voy a hacer un curso sobre cómo leer y cómo entender el catecismo de la iglesia, que Dios me dio una gracia de que en el Instituto Bíblico hice 3 posgrados sobre el catecismo de la iglesia. Ujú. 18.2, porque es importante interpretar la Biblia. Necesitamos interpretar la Biblia porque aunque es un libro para el pueblo, fue escrito hace muchos años en una cultura muy distante de la nuestra. El sentido de algunos libros no es tan obvio si no conocemos el lenguaje, la historia, la mentalidad y el contexto en que fueron escritos. Además, los judíos y los cristianos creemos que es palabra de Dios en lenguaje humano y que esta palabra sigue teniendo un sentido vivo y actual para nosotros. Por eso es muy importante interpretar la Sagrada Escritura y por eso a veces muchas personas malinterpretamos la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que es el canon, de lo que es la inspiración, de lo que es el contexto del texto de la Sagrada Escritura. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Para qué lo dijo Jesús? O alguno de los apóstoles que estemos leyendo según sea libro. ¿Quién es el sujeto intérprete de la Escritura? El intérprete de la Escritura es todo el pueblo de Dios, pastores, especialistas, estudiosos de la Biblia, exégetas y los fieles, pero cada quien en el nivel de su competencia. Va a haber cosas a lo mejor que alguna de ustedes no puede interpretar, pero pueden consultar a un especialista en Sagradas Escrituras. Cuando yo me topo así con pared en algo que yo no entiendo, yo le hablo a un doctor en Sagradas Escrituras y le digo, oye, esto, cómo le puedo interpretar bien? Y ya él me da unos lineamientos que uno ya tiene y ya entonces ahí busca uno la verdad en el texto sagrado. ¿Sale? Y para eso ustedes y yo también tenemos la catena áurea. Ahorita se las voy a mostrar. Aquí lo bueno de esto, de estar, de estar en línea, es que nosotros podemos mostrar muchas cosas aquí en la clase de Biblia que a veces cuando estoy en vivo, pues no se los puedo presentar, pero les voy a presentar lo que es la catena áurea. ¿Sale? Miren, catena áurea.
de Santo Tomás de Aquino. Si ustedes se fijan, aquí tengo el Evangelio de San Mateo. Aquí tengo todos los capítulos hasta el capítulo 28, miren. Son 28 capítulos de San Mateo. Aquí luego sigue el Evangelio de San Marcos, de San Lucas. Ahí abren San Lucas, en San Juan. Y, por ejemplo, yo me quiero ir a San Juan, al capítulo 17 que leímos hoy. Hoy leímos el capítulo 17, ¿verdad? Versículos 20 y 23. No te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ese es el Evangelio. Pero si se fijan luego, ¿qué dice San Agustín sobre estos versículos? Como rogar al Señor por sus discípulos a los que llamó apóstoles, unió también a los demás que habían de creer en él, diciendo, no por ellos tan solo ruego, sino por todos. San Juan Crisóstomo, San Agustín, y ahí empiezan los comentarios. No se los voy a leer, pero nomás para que vean lo interesante que es leer la Catena Áurea. ¿Sale? Miren, todo esto son puros comentarios del versículo 20 y 23 del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Miren, seguimos hasta aquí. Y ya vienen algunas notas y luego ya viene aquí los versículos 24 al 26 del capítulo 17 de San Juan y vean los comentarios. Y ya terminamos de leer y entonces nosotros ya podemos interpretar muy bien el texto sagrado. ¿Sale? ¿Cómo le van a hacer ustedes para buscar esto? Pues si se fijan, ahorita lo estoy copiando y ahorita se los voy a poner ahí en el grupo para que ustedes, si alguna tiene curiosidad de algún día ponerse a interpretar la Sagrada Escritura con bases, pues ya, ya nomás se meten ahí a la Catena Áurea, buscan la cita bíblica, el evangelio que van a interpretar, leen todos esos comentarios y luego ustedes y yo nos hacemos una breve pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Sale? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué les parece? Son cosas muy interesantes, por eso es importante interpretar bien la Sagrada Escritura. ¿Y por qué esto no se nos dice cuando vamos a misa? Pues porque ahí solamente la celebración de lo que creemos. La formación es de cada uno de nosotros. Cuando a alguien le interesa algo, pues busca cómo aprender de esas cosas. Los criterios que se toman en cuenta para la interpretación de la Biblia, según la Dei Verbum número 12, para leer e interpretar correctamente la Sagrada Escritura, deben de tener en cuenta que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. O sea, por eso les decía yo que ¿qué quiso decir el autor sagrado? Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, ¿por qué nos habla en clave? ¿Por qué nos dice que el enemigo de los católicos es el 666? Porque 666 era el emperador romano, estaba escrito en clave. Y para no decirlo así en público, él nomás decía el 666 y la gente ya entendía que se estaba refiriendo al gobierno que los estaba dirigiendo en ese momento. Y por eso muchas personas al leer el Apocalipsis se asustan. Pero es un libro que nada más las personas que eran de la iglesia lo podían entender, los demás no. El primer inciso es que la Biblia es palabra de Dios y requiere de la fe. Saber que Dios me está hablando a mí en particular, acuérdense, no a los demás. Hemos de acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de fe en un ambiente de oración. Puede ayudar a crear este ambiente, iniciar la lectura con una invocación del Espíritu Santo, como lo que lo hacemos en las clases, en nuestras reuniones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inciso B, la Biblia es palabra humana y requiere de la ciencia. Entre más conozco la historia, las lenguas, la tierra y la mentalidad del mundo de la Biblia, mi interpretación será más seria. Para esto puedo servirme de las introducciones que traen las Biblias al comienzo de cada libro,
y de las notas explicativas del texto. A lo mejor tú y yo podemos decir, es que, pues, yo no tengo esos medios, pero lo que hace el profe Memo en sus clases es darle medios a mis alumnos de cómo interpretar bien la Sagrada Escritura. Ahorita les voy a mostrar. Dejen nomás lo abro en el internet que aquí tengo ya listo para que vean. Hay una página que se llama, sobre todo del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento y su mensaje, un comentario espiritual y serio a todo el Nuevo Testamento. Y aquí vienen los 27 libros. Y por ejemplo, que yo quiero interpretar Mateo capítulo 1, lo abro, capítulo 1. Y empiezo a leer, 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 leer. Todo esto es por introducción de Mateo. ¿Sale quién es Mateo? Fíjense. Todo eso ya me lo tengo que haber requemado yo. Y ya entonces aquí en negrito aparece la palabra de Dios. Lo que está aquí en negrito ya es el Evangelio, hasta el versículo 17. Y luego empieza, ahora sí, el comentario de la genealogía de Jesús, miren. Y luego ya viene aquí el nacimiento de Jesús y su infancia. Y viene en interpretación, interpretación, y a partir del versículo 21, y ya te va dando pistas para tu interpretación. Son herramientas que a nosotros en la Universidad Pontificia nos van dando. Muchas personas no se las dan a sus alumnos. Yo no sé por qué. Yo les doy todas las herramientas a mis alumnos. Les digo, ahí está. Ya es de cada quien. Pero por eso es importante estudiar la hermenéutica bíblica. Pero si no nos dan herramientas, ¿cómo lo vamos a hacer? Hoy tú y yo en nuestra clase ya tenemos dos herramientas, la catena áurea y el comentario serio al Nuevo Testamento. Ya luego les daré comentarios del Antiguo Testamento y, y ahí se los voy a ir poniendo en nuestro grupo de acuerdo a cómo vamos avanzando en nuestro curso. Pero de todos modos se los voy a mostrar para que vean todo lo que ustedes y yo deberíamos de estudiar, ¿sale? Aquí les voy a mostrar lo del Nuevo Testamento, miren. Aquí tenemos Merkabah, Enciclopedia Católica Merkabah, y aquí yo ya tengo el Antiguo Testamento. Empiezo a leer Antiguo Testamento. ¿Cómo se hizo el Antiguo Testamento? Y luego ya me voy, y luego empiezo con el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Y luego ya tengo libro por libro. Miren, todo esto es todas las cosas que el profe Memo y ustedes y yo nos tenemos que leer y aprender, por decirlo de una manera, sobre el Éxodo. ¿Sale? Aquí tienen. Y aquí está todo el Antiguo Testamento. Y ya, si yo quiero saber de Isaías del 1 al 39, pues yo ya abro este comentario. Y miren, ya me manda un libro que son cuadernillos bíblicos, pero que esta página de Merkabah, que es una de las mejores páginas católicas que hay para interpretar la Biblia, a nosotros hasta nos regalan que nosotros podamos tener en nuestras computadoras estos libros que nosotros los podemos imprimir también para leerlos en nuestro hogar. ¿Se fijan qué interesante es todo esto del estudio de la Sagrada Escritura? Y con eso, con esto terminamos hoy, con los criterios de interpretar bien la Sagrada Escritura. No sé si tengan preguntas. Yo ya les puse ahí la página de Merkabah. También dejen ver si les puse también la otra. Si no, al ratito se los pongo. Espero que no perderme dónde la dejé. Aquí está. La página del comentario al Nuevo Testamento.
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que hoy vimos? Profe, eso que nos está escribiendo, nosotros lo vamos a buscar en internet. Sí, señora María, haga de cuenta que aquí con la liga que yo les mandé, Ajá, ahí ya la va a abrir. usted ya la abre y ya ahí puede, ahí está la catena áurea para interpretar solamente el Evangelio. Y la que dice todo el comentario del Nuevo Testamento, pues ya vienen los 27 libros y también vienen estructurados por capítulos y uno lo empieza a leer. O sea, esto es cuando uno tiene hambre de aprender, señora María y todas, ¿sale? Cuando uno tiene hambre de aprender, uno busca los medios y este es un medio para saber interpretar bien, para aspirar a la santidad, de acuerdo a lo que el profe Memo piensa. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, Katia, gracias, Lupita, Ángela, Marisol, Ofe, Margarita, Adriana. Ahí, Gracias. ahí quedaron, ¿sale? Ahí quedaron Gracias. las dos ligas, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, En la amparanos. muerte, para nos gracia. Miren, mañana terminamos nuestra introducción a la Biblia. ¿Qué sigue después? Después viene historia de la salvación. Voy a, Dios amén. voy a hacer voy a hacer así como un flyer para que si ustedes me ayudan a compartir, por favor, si me ayudan a compartirlo con sus familiares, con sus amigos, a ver si alguien quiere estudiar la Biblia a las 3 de la tarde por este medio. ¿Sale? Si me ayudan y lo comparten ahí en sus redes sociales y todo eso, yo ahí voy a poner el número de teléfono y todo para que las personas se comuniquen con su servidor y ya yo los voy metiendo así como ustedes en el grupo para que ahí tengamos toda la información del grupo. ¿Me ayudan? Ok, profe. Sí, Gracias. Que pasen buenas tardes, Sofe, Margarita, señora María, Adriana, Lupita Pinzón. Qué bueno que entró Ángela, Marisol y adiós, gracias. gracias. Gracias Y gracias, profe. Gracias a todas. a todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Ángela. Bye. Bye. Bye, Ángel. Adiós, Lupita. Adiós, maestro. Hasta luego. Adiós, Chao. Ángel. Chao, Ángel. Gracias, Lupita, Chao. por el regalo. Dios le pague. Chao, chao. Ah, que Chao. agradece.